Diputado, dejamos una pregunta al aire. ¿Hay desconfianza por parte de los ciudadanos a estos organismos? Por supuesto, aquí se revierte el deber ser de todos los componentes que están adscritos por el Estado a la protección de la seguridad, a la protección de la vida, a la protección de los derechos humanos. Y es que si observamos de manera regular en un hecho que es público, notorio y comunicacional, la presencia de efectivos de distintos componentes implicados en el delito de manera muy sistemática, de manera quizás abrumadora, pues podemos notar entonces que la ciudadanía no puede tener confianza de la actuación e incluso de los propios integrantes de estos cuerpos de seguridad. El ciudadano teme hacer una denuncia. Generalmente, cuando un ciudadano va a un organismo de seguridad del Estado, termina el ciudadano incriminado, señalado, extorsionado, en hechos que son públicos. Generalmente se inhibe el ciudadano de hacer la denuncia del robo, del atraco, de la extorsión, de la vacuna, de las heridas que le son infringidas con armas blancas, heridas de bala, porque el temor a tener un problema mayor a través de quienes están encargados de darle seguridad, de brindarle confianza, de ser quienes protejan en toda su extensión no solamente el mandato constitucional, sino el propio deber ser de estos organismos de seguridad del Estado. Y allí tiene una responsabilidad amplia y compartida toda la colectividad. No podemos dejar que los organismos funcionen como elementos aislados del contexto social, político, cultural y económico de la nación. Hay que involucrar a estos organismos dentro del todo de la sociedad, integrarlos a la sociedad a los efectos de hacer eficiente no solamente la función, el deber que tienen estos organismos para con los ciudadanos y el propio Estado, sino que las políticas que implementen los gobiernos sean igualmente eficientes en el mejoramiento y el resguardo del derecho a la vida y los derechos humanos que tiene todo ciudadano. Y allí están componentes que pueden perfectamente hacer viable y hacer mucho más útil a los ciudadanos, a los organismos de seguridad del Estado. Los medios de comunicación juegan un papel fundamental a través de la difusión de todo el hecho que transcurre en la vida de los propios organismos de seguridad del Estado, hacer de los integrantes del Guardia Nacional, del policía, del soldado, hacer los actores de la sociedad, que la sociedad recobre, retome la confianza sobre estos ciudadanos que a fin de cuentas son miembros de la comunidad, que viven en nuestras urbanizaciones, que viven en nuestros barrios, y debemos nosotros coadyuvar a que esa integración termine en una interacción entre el ciudadano y el que está en la obligación de proteger y resguardar no solo la vida, sino los bienes de los ciudadanos. Igualmente tenemos en la parte educativa. En la parte educativa juega igualmente un papel muy importante desde los primeros años, en el inicio de la formación escolar de nuestros jóvenes. Es necesario implementar valores de respeto, pero también de conocimiento del funcionamiento, del deber y del rango de acción de los cuerpos policiales, a los efectos de que el joven en ese proceso de formación, cuando tenga su adultez, pueda perfectamente valorar y evaluar a los organismos de seguridad del Estado y la actuación de un funcionario policial. Pero igualmente el Estado tiene otro compromiso con estos ciudadanos: sus salarios, sus condiciones de vida,
su seguridad social. Todas estas cosas influyen en el sentido de pertenencia del ciudadano por el cuerpo al que esté adscrito, pero también el sentido de pertenencia por cumplir su rol dentro del Estado, pero igualmente de sentir el servicio público apegado a la ley, evitar las desviaciones que sufren muchos de estos funcionarios cuando entran en el delito. No son todos los funcionarios, y esto parece un cliché, pero realmente en los organismos de seguridad del Estado existen muchos hombres y mujeres, muchos compatriotas que trabajan con ahínco, con respeto y que hacen honor a la institución donde laboran, sobre todo si estas instituciones les permiten el porte de armas con las que se cometen muchos delitos. De manera que existen muchos factores a través de los cuales la sociedad puede interactuar con los organismos de seguridad del Estado para no solamente realizar lo que ya hemos hablado de la Contraloría Social y la eficiencia de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, sino que tanto el funcionario policial como el ciudadano tengan una simbiosis, una conjugación que les permita en sociedad actuar en beneficio propio. El tema de los derechos humanos es un tema bastante amplio. ¿Qué sucede específicamente en nuestra frontera? Bueno, en las fronteras se vive una situación dramática en los actuales momentos. Recordemos que a raíz de del decreto del estado de excepción, al cerrarse la frontera con el hermano país colombiano, se crearon una serie de situaciones anómalas en esos estados y se profundizaron otras. Allí tenemos el estado Amazonas, el estado Zulia, el estado Táchira, el estado Apure y el estado Barinas. Bueno, en el estado Amazonas, la semana pasada, una comisión de parlamentarios, miembros de la Comisión de Seguridad y Defensa, se trasladó al estado Amazonas a evaluar la situación, las consecuencias del estado de excepción sobre los habitantes de nuestra patria, sobre quienes han mantenido una relación de intercambio comercial, quienes van y vienen en ese cordón fronterizo y se han creado nexos familiares, como sucede igualmente en una frontera viva como lo es la del estado Táchira, en dos municipios muy importantes que son donde está la localidad de Ureña y San Antonio del Táchira. Allí existe un permanente intercambio comercial, pero también esos intercambios que datan de hace muchísimos años han establecido una relación familiar, ese intercambio, ese matrimonio entre colombianos con venezolanas, venezolanas con colombianos e igualmente venezolanos con colombianas, que hace de ese cordón fronterizo una frontera viva que interactúa entre los dos estados, y el cierre de la frontera pues disminuye, prácticamente cercena la convivencia entre los ciudadanos, pero también el intercambio comercial, que es muy importante en estas regiones del país, y eso termina con un drama dentro del núcleo familiar, dentro de la colectividad de estas regiones. La actividad comercial, por ejemplo, sufre de manera significativa un retraso, y igualmente lo sufren quienes viven de un lado u otro lado de la frontera, quienes van al lado colombiano a buscar medicina, a buscar alimentos, y todas estas situaciones que alteran la convivencia social en la frontera, pues sin duda alguna que crean un grave problema social en la zona. Pero igualmente también tenemos los problemas que datan de hace igualmente algunos años, la presencia del narcotráfico, la utilización del espacio fronterizo y de nuestro propio territorio
como aliviadero de la guerrilla colombiana, bien sea del ELN o de la FARC, pero también de los miembros y las bandas que se dedican al narcotráfico, las que se dedican al contrabando e extracción de combustible desde nuestro suelo patrio. Todas estas irregularidades forman parte de lo que a diario viven los venezolanos que habitan en la frontera colombo-venezolana. Pero igualmente hemos estado viendo en los últimos días enfrentamientos entre pobladores de la etnia Wayuu en la Guajira venezolana con funcionarios del ejército venezolano y de la Guardia Nacional venezolana. Ayer ocurrieron unos incidentes en la zona que dejaron el saldo lamentable de 2 ciudadanos muertos, de varios heridos y de la quema de algunas unidades de los organismos de seguridad del Estado. Habíamos nosotros estado el día anterior en la localidad de Pescadores, donde quienes se dedican a la pesca artesanal estaban denunciando la agresión y la violencia con que estaban actuando algunos cuerpos militares y habían tomado parte de sus herramientas de trabajo, acusándolos de estar en el bachaqueo de combustible. Estas etnias que tienen sus propios códigos, que forman parte de nuestra cultura ancestral y que tienen en el histórico ese también intercambio comercial en la frontera, pues denunciaron las agresiones a que estaban siendo víctimas, denunciaron torturas. Vimos, presenciamos los testimonios de varios miembros de esta etnia que mostraron sus heridas de bala, las operaciones a que fueron sometidos luego de haber sufrido las heridas de bala y en consecuencia nosotros estamos en el proceso de levantar un informe para remitirlo a las autoridades correspondientes y a los estamentos del componente armado correspondiente, donde se señalan a sus integrantes de haber cometido presuntamente estas irregularidades. De manera que nosotros hacemos un llamado a los organismos de seguridad del Estado, sobre todo al estamento militar venezolano, a interactuar de manera muy comedida en este cordón fronterizo y un tratamiento no particular, no específico, pero sí dentro del respeto de los códigos que de toda la vida han tenido estas etnias, no solamente en la Guajira venezolana, sino a lo largo y ancho del país, donde aún existen pobladores indígenas que tienen su propia cultura, que tienen sus propios mecanismos de interacción y que han venido acoplándose al imperio de la ley, de las normas de una sociedad organizada que es el Estado venezolano. Pero nuestros indígenas merecen respeto, merecen la consideración y merecen un tratamiento que sea responsable en cuanto a la preservación de su cultura, de sus códigos y de su sistema de vida. Muchísimas gracias, diputado. Son muchísimas preguntas que hay que hacer, pero bueno, el tiempo es muy corto. Gracias por haber estado con nosotros hoy en Entre Noticias.